Buenas tardes. Violación de derechos humanos. Presentado por Doris Elena Briceño Rodríguez como técnico profesional en procesos administrativos. Introducción. Me referiré al caso masacre en Mapiripán, Meta, Colombia, del 15 al 20 de julio de 1997. Este le podemos reconocer como una de las violaciones de derechos humanos más grandes en nuestro país a través de la historia. Contextualizaremos qué pasó, qué instituciones participaron de esta investigación, qué actuaciones se ejercieron, qué sentencias se dictaron y qué personas fueron condenadas por esto. El masacre Mapiripán en 1977. El 12 de julio de 1997, aproximadamente, un centenar de miembros de grupos paramilitares aterrorizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare en vuelos irregulares procedentes de los aeropuertos de Necloquí, Apartadó, controlados por la fuerza pública, ubicados en la región del Urabá, Antioquia, siendo recogidos por miembros del Ejército Nacional, quienes facilitaron su transporte aéreo y terrestre hasta Mapiripán. En la carretera se les unieron miembros de estos grupos criminales procedentes de Casanare y Meta, y desde allí, por vía fluvial, continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla opuesta al río Guaviare. Durante el recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, los miembros del grupo paramilitar transitaron sin ser detenidos por áreas de entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2. Al amanecer del 15 de julio del 97, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Previo a ello, reunieron a los habitantes del poblado de Charras y amenazaron de muerte a aquellos que pagaban impuestos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los hombres que conformaban el grupo familiar vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas de corto y largo alcance, cuyo uso era monopolio del Estado y utilizaban radios de alta frecuencia. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron el control del pueblo, de las comunicaciones y de las oficinas públicas y procedieron a intimidar a sus habitantes, a secuestrar y a producir la muerte de otros. Los testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997 los miembros de estos grupos irregulares separaron a 27 personas relacionadas en una lista como presuntos auxiliadores, colaboradores o simpatizantes de las FARC, y que estas personas fueron torturadas y descuartizadas. Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio del 97, lapso durante el cual impidieron la libre circulación de los habitantes de dicho municipio y torturaron, desmembraron, desvisceraron, degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física, con el fin de obstruir la recolección de la prueba. Con posterioridad a la ocurrencia de esta cruel masacre, se verificó el desplazamiento forzado de más de 500 familias de este municipio hacia diferentes lugares del país. Eso fue lo que pasó en Mapiripán. En la investigación de los hechos participaron varios estamentos. En la parte nacional estaba la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Justicia y Paz, el Ministerio del Derecho a la Justicia. Como entes internacionales, Justicia Internacional y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Fueron las entidades que participaron en la investigación. Después de varios años de investigación, se dictó sentencia, la sentencia 335 del 15 de septiembre del 2005, donde habla sobre el Fondo de Reparaciones y Costas. En esta sentencia, la Corte declara por unanimidad que el Estado violó en perjuicio de cierto número de víctimas, que el propio Estado mencionó como aproximadamente 49, de las cuales han sido individualizadas varias personas. De la Convención en relación en el artículo 1.1 de dicho tratado en los términos de los párrafos 101 a 138 de esta sentencia. El Estado violó en perjuicio de los familiares de las víctimas el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Interamericana. En relación con el artículo 1.1 de dicho tratado por las razones expuestas en los párrafos 140 a 146 de esta sentencia.
El Estado violó en perjuicio a varias personas los derechos de los niños consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En estas sentencias podemos darnos cuenta todas las arbitrariedades que se llevaron a cabo. El Estado no sabía cómo cubrir toda esta violencia. Dentro de la sentencia dice que el Estado debe implementar en un plazo razonable programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario permanentes dentro de las Fuerzas Armadas colombianas, con todos los niveles jerárquicos, en los términos de los párrafos 316 y 317 de esta sentencia. El Estado debe publicar dentro del plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de la presente en el diario oficial o en otro diario de circulación nacional esta sentencia, denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en la sentencia a favor de familiares de las víctimas por concepto de daño material, en los términos de los párrafos dentro de la misma. El Estado debe pagar las cantidades fijas, se condena al Estado a que reconozca, repare las, eh, la violación de los derechos humanos y a las víctimas. Existe otra sentencia que habla del estudio sobre el cumplimiento de la sentencia. Es un estudio que se hizo sobre el cumplimiento de esta sentencia. En este artículo presenta los resultados del análisis del cumplimiento de las condenas ordenadas en la sentencia de la masacre de Bapiripal contra Colombia. El caso evidencia una particularidad en el análisis probatorio sobre la violación de derechos humanos y en el reconocimiento de la calidad de víctimas. Tales peculiaridades han repercutido en la etapa de cumplimiento de las condenas contra el Estado colombiano. La problemática investigativa consiste, por tanto, en estudiar la inconsistencia probatoria revelada con la demostración de falsas víctimas reconocidas en la sentencia. Todas situaciones que trascienden en el examen de las reglas que rigen el acervo probatorio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las especiales circunstancias del cumplimiento de las órdenes de la sentencia. Se violaron todos los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, los derechos sociales y económicos, culturales, los derechos colectivos, todo fue arrasado sin que nadie pudiera hacer nada en este momento. Se adelantaron procesos y ya se dictaron sentencias, y aún falta por reparar el daño ocasionado a familias enteras. No tanto el económico, sino el daño moral, y aún nos preguntamos el por qué suceden estas cosas. ¿Será que estamos escogiendo mal nuestros gobernantes? ¿O sencillamente lo pasamos por alto porque no me ha tocado directamente? Seamos conscientes que esto es un daño y que a pesar del tiempo que ha pasado, nunca el pueblo podrá olvidar todas las víctimas que se han aportado en un conflicto político, sin un resultado favorable para el pueblo que en últimas es quien más sufre. Como conclusión, aunque este es uno de los miles de casos en donde se han violentado los derechos de los ciudadanos, me pareció el más aterrador y abarca todo tipo de violaciones a los derechos, a las normas, al ser humano como tal. No podemos desconocer nuestra historia, pero sí podemos pensar en qué podemos contribuir desde nuestros hogares para que estas situaciones nunca se vuelvan a vivir. Recuerda que el respeto por los derechos del otro es el respeto que los otros hacen de nuestros derechos. Les aporto las referencias de donde saqué el material. Muchas gracias.